Muy buenas noches, mi nombre es Gina Martínez, que seré su moderadora en esta noche. Esto está compuesto por los panelistas Licenny Martínez, Indira Castro y Mariel Valdés, a tema los test. ¿Qué son los test? Es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica a los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Los test psicológicos son utilizados en diversos ámbitos actualmente, en la clínica, en el campo educacional, forense, laboral, entre otros. Se utiliza para detectar y diagnosticar los problemas psicológicos de un individuo y también para medir las diferentes individuales circunstancias distintas de las personas. Ahora pasaré con la panelista Licenny Martínez, quien nos estará hablando un poco acerca de los test psicométricos. ¿Qué nos dice? Los test psicométricos, buenas tardes, están estandarizados y se utilizan para medir una característica concreta como la memoria, inteligencia, atención, percepción, entre otros. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 5? O ¿qué te gusta hacer más? ¿Un puente, una obra de arte o ayudar a un indigente? Muy bien. ¿En qué se caracterizan los test psicométricos? Los test psicométricos se caracterizan por estímulos estructurados y preguntas cerradas que tienen una sola interpretación. Muchos de ellos tienen una sola respuesta concreta. Muy bien. ¿Y cuáles son los test psicométricos más conocidos? Entre lo que más utilizamos están las matrices progresivas de Raven, la escala de Wechsler de inteligencia para adultos, la escala de Wechsler nuevamente con la inteligencia para niños, el perfil e inventario de personalidad de Gordon, tenemos test de personalidad de 16 factores de Cattell, también tenemos el test dominó y por último el test de emparejamiento de figuras conocidas, entre otros. Excelente, muy buena información, gracias. Pasamos con la panelista Indira Castro, que nos estará hablando sobre los test proyectivos. ¿Qué nos dice Indira? Saludos. Bueno, en esta ocasión estaré hablando de los test proyectivos. Estos son un tipo de test que se relaciona con la personalidad, donde una persona tiene que responder a palabras, imágenes, escenas. Un poquito son confusas, a pesar de que existen guías para corregir las pruebas proyectivas. Se puede dar el caso de que dos participantes tengan conclusiones distintas. Muy bien. Indira, ¿cuáles son las características de estos? Bueno, los test proyectivos se caracterizan por preguntas abiertas y estímulos desestructurados, donde la indicación puede tener múltiples interpretaciones. No hay una respuesta correcta e incorrecta. A diferencia de los test proyectivos, tienen menos confiabilidad estadística, pero a nivel de interpretación cuantitativa, demuestran ser más específicos, más enriquecedores. Bien. ¿Y cuáles son los test proyectivos más utilizados? Bueno, entre ellos se encuentra el test Rorschach, que es el proyectivo, que es un test psicológico proyectivo compuesto que consta de 10 láminas manchadas con tinta. Miden diversos aspectos de la personalidad profunda, normal y patológica. También está el test House, Tree and People. Es un test proyectivo gráfico que consta de dibujar una casa, una persona y un árbol. Se utiliza en niños como también en adultos, también en el ámbito clínico, laboral y jurídico. Está también el test de apreciación temática, que se usa para evaluar la dimensión profunda y dinámica de la personalidad. Con él se trata de conseguir lo que es de conocer los impulsos y los sentimientos, las emociones y los conflictos. También se encuentran lo que son los test temáticos infantiles, que entre ellos está el Blackie y Pata Negra, que Blackie es un perro y Pata Negra es un cerdo, que sirven como estímulos para que los niños hablen de su visión de ellos mismos y de su familia. También tenemos lo que son las técnicas expresivas o gráficas, que la persona evaluada tiene que dibujar determinados elementos bajo consignas del evaluador. También entre ellos se encuentran lo que son el test de Sulliger, el figura humana, persona bajo lluvia y el test de colores de Lusher. Eso, hay muchísimos, pero los mencionados son los más utilizados. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Indira.
Ahora pasamos con nuestra panelista Mariel Valdés. Mariel, ¿qué nos tiene, qué nos dice acerca de cómo se clasifican los test según su rendimiento? Buenas, los test con su rendimiento antes se clasifican según se vayan a evaluar. Estos se clasifican en ejecución máxima y en ejecución típica. Algo relevante en ejecución máxima es que esto evalúa el tiempo que la persona dure o el tiempo que la persona se lleve tomando una tarea. Y algo relevante y de diferente que tiene la típica es que esto es irrelevante, o sea que esto no se toma en cuenta en cuanto a eso. Muy bien, Mariel. ¿Y qué característica tienen estos? Los test de ejecución máxima, esto evalúan el potencial máximo de la persona. Tanto el potencial máximo como el aspecto o característica psicológica del individuo. La prueba de que es muy conocida, que se utiliza en es la prueba neurológica y no una prueba, y la prueba de una prueba neurológica, perdón, o prueba de la inteligencia, que tienden a aplicarse a criterios de ejecución máxima. Y en los test de ejecución típica, estos se centran en la característica típica de la persona, que determinan a través de sus aspectos. Y las pruebas que se utilizan en son las pruebas proyectivas, que se utilizan para evaluar la personalidad. Muy bien. Mariel, ¿y cuáles son las clasificaciones de los test según su capacidad sensorial espaciales? Bueno, antes de hablar de las clasificaciones, la capacidad sensorial espacial, esta nos definen como, por ejemplo, un ejemplo de esto, de esta capacidad sería tener como consistencia o tener exactitud, por ejemplo, de la distancia y de la certeza de dónde vamos a llegar. Por ejemplo, si nosotros estamos manejando un auto y vamos por la carretera, cada carril puede tener una línea que lo divide, que impide que cruce del otro lado. Pues entonces uno tiene la certeza de la distancia, que no puede pasarse al otro lado porque puede ocurrir algo. Al igual que también uno tome la autovía y vaya a un sitio, uno va a ese lugar porque uno ya ha conocido ese lugar y uno tiene la certeza de dónde va a llegar. Entonces, cuando hay trastorno de pues la persona no tiene noción de dónde va a llegar ni tampoco de la distancia. Entonces, los tests se dividen según esto. Está el test de Bender, que se utiliza para evaluar el funcionamiento visomotor y la percepción visual, tanto de niños así como de adultos también. Se puede evaluar la madurez perceptiva en y un posible deterioro neurológico. También se usa para diagnosticar una lesión cerebral y consiste en que la persona copie una serie de figuras humanas y esta se mide el tiempo en que la persona hace esto. De esta manera se evalúa la madurez visual y las habilidades para seguir errores y la integración visomotoras, entre otros. Está el test de reloj. Esta es una prueba psicológica que se utiliza para evaluar las capacidades cognitivas. En esta prueba se utiliza mucho, en este test se utiliza mucho las pruebas para diagnosticar el Alzheimer y otras demencias, se utilizan en Y en esta el sujeto dibuja un reloj con la manecilla marcada y el sujeto, dibuja la manecilla exacta del reloj en el texto. Y con esta información se relacionan los aspectos atencional, la ejecución motora y la organización perspectiva. Está el test de la figura compleja de complejo de red. Este test no solo brinda, sino también entrevista, arroja informaciones
sobre el funcionamiento neuropsicológico de una persona, los niveles de atención, los niveles de concentración, y además permite conocer la coordinación fina y la memoria no verbal, planificación. Es todo. Muchas gracias, Mariel. Muy buena información, excelente. Ya como sabemos, los tests son muy importantes en la actualidad, han sido de mucha ayuda para la cotidianidad de la vida laboral, jurídica, entre otras. Espero que la información le haya sido valiosa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.